Mis queridísimos comanches, bienvenidos a este su programa Territorio Comanche. El día de hoy vamos un poquito, bueno, antes que cualquier otra cosa les ofrezco una disculpa en nombre del doctor de la ciencia política, Otto René Cáceres, que por cuestiones estrictamente profesionales, ya saben que es un hombre muy aclamado, no va a poder acompañarnos el día de hoy y pues desgraciadamente también la reinita de la democracia pues está atorada en el tránsito de esta ciudad y eso que ella es ciclista, entonces imagínense cómo está. Me parece que ya el tránsito, a pesar de encontrarnos en semáforo naranja, cada día comienza a retomar la normalidad, porque pues la banda de decir que en la nave no se, bueno, en el auto no se ha de contagiar, ¿no? Lo cual pues tiene cierta lógica. Así que pues esperaremos en un ratito más a Vanessa, esperemos que nos pueda acompañar y que se integre en un ratito más por acá con nosotros. Ya tenía muchísimo tiempo que no estaba yo solo, la verdad es que me siento un poco raro esto de estar aquí frente a la cámara, me siento en un estilo de soliloquio, pero esperemos que en un ratito se integre por acá mi estimada Vanessa, la reina de la democracia. Pues mis queridísimos comanches, yo creo que temas de qué hablar nunca faltan, por el contrario, lo que nos falta siempre es el tiempo para poder abordarlos con mayor precisión, con mayor lujo de detalles. Yo creo que todos ustedes están congratulados porque ya se dieron cuenta que al menos el INE hizo algo sensato en esta ocasión, lo cual me parece una acertada decisión, que más que en el ámbito disculpen, ya saben que el Centro Nacional de Inteligencia sigue haciendo de las suyas. Les estaba comentando que yo creo que todos estamos en alguna forma pues, agradecidos con el INE porque hizo algo sensato y fue el negarle el registro a 7 bueno, les dio a uno, que es Partido Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social, a pesar de haber ahí algunas anomalías en la constitución de su nuevo registro, que fue la intervención de ministros de culto en por lo menos 15 asambleas constitutivas, pues fue digamos, una cuestión administrativa la que pues no pesó tanto para que le pudieran otorgar el registro. Únicamente ellos, Partido Encuentro Solidario, fue el que adquirió el registro en este nuevo intento por vivir del erario público. Digo, por presentarnos más opciones en materia de elección para poder pues votar por quien en teoría nos represente en los diversos ámbitos de la política institucional, es decir, en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados, sobre todo, en las alcaldías, en los diferentes municipios, para que de esta manera podamos tener como este abanico para poder decir, pues yo me identifico con tal o cual partido, lo cual también a veces se presta a una interpretación en materia política respecto a qué tanto se puede fragmentar el voto o qué tanto sirve el pluripartidismo en un país como el nuestro. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el bipartidismo y aquellos pequeños partiditos que andan por ahí haciendo sus pininos, que pues jamás figuran, la realidad es que el bipartidismo a mí me parece una opción bastante sensata, ¿no? Pero todo obedece a los diferentes contextos de cada país. En el caso particular de México, y volviendo a nuestro tema, pues ya lo habíamos, bueno, ya lo vieron ustedes, lo estamos hablando hoy aquí en Territorio Comanche, esta parte del haberles negado el registro, en especial al señor Felipe Calderón Hinojosa y a la señora Margarita Zavala, en este intento por tener su partido político llamado México Independiente. Yo no sé ustedes qué opinan, yo no sé ustedes qué piensan, yo estoy seguro que están en la mayoría de los casos en concordancia con un servidor, porque la realidad es que ustedes creen que Felipe Calderón y la señora Zavala realmente están preocupados y realmente les interesa la política como un oficio, o como lo diría el propio Max Weber, ellos viven para la política o viven de la política. Yo me quedo con la segunda opción, yo creo que ellos viven de la política y la realidad de todo es que este señor Felipe Calderón y su esposa lo único que están buscando es vivir o sobrevivir del erario público, en especial ahora que ya no tiene este señor
su jugosa pensión como expresidente, algo que podríamos también reconocerle de las pocas cosas acertadas que tiene la 4T, ¿no? Que fue haberles tumbado una muy buena lana a toda esta bola de señores que pues vivían del sistema hasta sus últimos días. Les recomiendo, aquí haciendo un breve paréntesis, un pequeño reportaje de cómo está viviendo o cómo empezó a vivir esta situación el expresidente Luis Echeverría y cómo se le acabó la lana, graves problemas entre sus propios hijos. Uno de ellos me parece que acaba de morir, el varón. Se rumoró que fue por suicidio, no estoy muy al tanto, al rato les aclaramos más la nota, pero fue como una cronología de cómo se acabó esta minita de oro a través de la cual ellos estaban subsistiendo, ¿no? Yo creo que los mexicanos no tenemos por qué estar manteniendo a un señor que lo único que le trajo a este país fueron grandes penurias. ¿Y qué creen? Que bueno, parece ser que ya nuestra queridísima reina de la democracia nos va a hacer el honor de llegar aquí a este su programa, Territorio Comanche, a las exactamente 14:32. Hombre, Comanches, por favor, agradezcamosle su enorme sacrificio a mi Vane, porque parece que viene del sauna, de que venía todo lo que da en esa poderosa bicicleta. Mi queridísima Vane, aquí hablando de todo lo que tiene que ver con la polaca, pero pues, a ver, saluda a la banda Comanche. Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por vernos, por escucharnos, por compartir, sobre todo por esperarme. Les pido una gran disculpa, pues ahora sí que fueron razones meramente profesionales las que me impidieron estar ahora sí que a tiempo con ustedes, ¿no? Pero pues bueno, ya estoy acá. Y pues bueno, qué mejor que de la mano de uno de los grandes politólogos, nuestro soldado de la democracia. Entonces, pues muchísimas gracias. Muy acertado su análisis, tiene toda la razón, ¿no? Afortunadamente, el INE, ¿no? No dio paso para que Felipe Calderón, pues tuviera este registro, ¿no? Entonces, no le bastó con la empresa que lo contrató posteriormente a su sexenio, ¿no? Ganaba $1 millón mensuales, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo que gana nuestro doctor que cura la sociedad, ¿no? Y nuestro soldado de la democracia, ¿no? Pues es poquito, ¿no? Lo que te echas en unos tacos. Un poquito más, mami, un poquito más. Sí, ¿no? Pues la vida sale cara, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy día pues ya tenemos pues otra visión de esto. Lo bueno es que al menos no se dio por cuestiones meramente de inconsistencias, pero yo insisto en el punto, si hubiese sido un grave error de parte del INE, sobre todo en aras de qué, híjole, en aras de democracia, hubiese sido un grave error y una falta de respeto para todas las víctimas de aquella guerra que tuvo contra el narcotráfico, en donde tuvimos más de 10,000 muertos, ¿no? Y que entonces, pues simple y llanamente, este hombre, Felipe Calderón, los llamó como, pues que eran, pues ahora sí que hechos aislados y que pues eran daños colaterales, ¿no? Entonces, para esas personas, que son más de 10,000 personas que perdieron la vida, que fueron asesinados, ojo, ¿no? Tanto por las Fuerzas Armadas como por grupos criminales, pues nos deja ver, sin duda, una cuestión sumamente grave de entrada, que aquí en México se violan derechos humanos a diestra y siniestra, y que entonces, ojo, no son daños colaterales, tienen nombre y apellido. Entonces, por respeto, por ética hacia esas víctimas, pues bueno, una de las grandes decisiones del INE que hoy se celebran en aras de recuperar la credibilidad perdida en este gran organismo autónomo que siempre pues nos da cuenta de la democracia. Muy bien, muy acertado lo que comenta Vanessa. Yo creo que fue algo muy sensato por parte del INE, aunque todos sabíamos y de alguna manera ya lo habíamos intuido, esto obedece más a intereses políticos que intereses jurídicos, y la realidad es que creo que es una deuda que en alguna forma se paga con el INE, ya que pues ha perdido mucha credibilidad en los últimos años, especialmente y justamente cuando fue en el 2012, ¿no? En este famoso nuevo fraude donde argumenta López Obrador que la presidencia le fue robada, y que también hay indicios para lo que en materia jurídica se llama como duda razonable,
que fue este manejo de los datos preliminares, que por un tiempo, por un ratito, en pleno siglo XXI, se cayó el sistema, ¿no? Y que después los números le favorecían a Felipe Calderón, previo a esta caída le favorecían a Andrés Manuel López Obrador. Habrá quien justifique tal cosa, ya en algún momento hubo una pequeña discusión con uno de nuestros comanchescuchas, como les pusimos acá, y que él afirmaba que no era cierto, ¿no? Que era una mera afirmación pues de López Obrador y sus grandes fantasías. Yo creo que existe la duda razonable y hay documentos que dan cuenta de esto. Por otro lado, les estábamos comentando, mis queridísimos comanches, que el INE, a pesar de haber tenido esta falta de credibilidad, fue en específico el voto de Ciro Murayama, uno de los consejeros, quien le negó el registro argumentando que para poder tener la certeza no tan solo era la identidad, sino el dinero o los dineros que se ingresan para poder constituir un nuevo partido o para pedir el registro de un nuevo partido. Sin embargo, lo que yo tengo entendido es que se cumplió con todas las asambleas, pero una parte cercana a 3 millones de pesos no estaban siendo justificados como aportaciones de estos simpatizantes para la conformación de este nuevo partido, México Libre, ¿no? A mí me suena Cuba Libre, pero no por el país, ¿no? Sino por un buen roncito, ¿no? Así con su coca, aunque a lo mejor Calderón lo pediría derecho, ¿no? Y derecho es así, tal cual servido de la botella. Así que el señor está haciendo, pues, grandes corajes con la señora Zavala. Ahora ya afirman que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es la instancia correspondiente en determinar y revisar, ratificar, confirmar, y no recuerdo cuál otra, pero son los únicos en materia electoral autorizados para poder, pues en caso de que así lo decida, lo dudo sinceramente, que puedan revocar dicha decisión del INE y solamente sería bajo el mandato del Tribunal Electoral. Dudo que eso pase, ellos ya van a impugnar la decisión. Veremos primero si es procedente ante el tribunal y una vez que se le dé cauce y se atienda al debido proceso, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el indicado para decirnos si va o no va. Yo sinceramente creo que no va, pero pues es como cuando te roban algo, ¿no? Pues tú ve y levanta tu denuncia, ¿no? Pues total, estás en tu derecho de hacerlo. De ahí a que encuentren al culpable o de ahí a que recuperes lo robado, pues es otro cantar. Sin embargo, pues el señor tiene fe en las instituciones y yo creo que se le olvida que pues ya sus cuates no están en el poder. Y me encantó en ese sentido, no sé, Vanessa, si tú escuchaste este mensaje que dio allá desde su finca el estimadísimo López Obrador, literalmente haciendo mofa y con una gran ironía, recomendándole qué hacer al señor Calderón para poder inconformarse con dicha decisión. ¿Tú nos puedes contar más al respecto, mi querida Vanessa, así de manera más puntual y muy al estilo de Vanessa, como si fuera una crónica? Pues fíjense que estuvo genial la respuesta de parte de Andrés Manuel López Obrador. El día sábado estaba él en Chiapas, ¿no? Y entonces se puso abajo de un árbol de manera maravillosa, él muy propio con guayabera correspondiente de fin de semana. Y bueno, ¿no? ¿Qué les digo? Fue un mensaje directo, contundente, de 13 minutos. Recordemos que los mensajes, tanto dominicales como sabatinos, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca duran tanto. Sin embargo, le dedicó 13 minutos de su tiempo a esta cuestión, ¿no? O sea, de verdad es increíble, ¿no? Cómo le contesta con toda esta elegancia y sobre todo también con una cuestión muy importante, ¿no? Dijo algo muy interesante cuando señaló que el INE había hecho un papel importante en este sentido, sobre todo para poder garantizar la democracia en México y lejos de eso para poder recuperar la credibilidad de cara a las elecciones 2021. Entonces dijo, pues bueno, ¿no? Pueden venir movimientos pacíficos respecto a ello, ¿no? Entonces le dio algunas sugerencias, fueron como, híjole, ahora sí que ideas para los conservadores, ¿no? De parte de, pues de la institución, ¿no? Todavía hasta le ratificó cuando le robaron la elección en aquel 2006, que fue Felipe Calderón, ¿no? Cuando se cae el sistema, y que entonces él le dijo, acuérdate, Felipe, que todavía nosotros dijimos, ¿no? Al diablo con sus instituciones, ¿no? Entonces, esas que garantizaban básicamente el poder
entonces por el poder y que simple y llanamente garantizaban solamente intereses de particulares. Entonces, olvidándose de la gente, olvidándose de la vida, y entonces eso te habla también de una falta de ética. Sin embargo, muy interesante la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, la cual se le agradeció muchísimo. Entonces, muy buena sin duda, ¿no? Y es verdad todo lo que tú decías, ¿no, mi queridísimo Rod? Porque tú lo vaticinabas desde la emisión pasada, desde el viernes, al señalar que, ojo, el INE iba a dar paso atrás, pero que sí van a ratificarlo, como ya lo dijo, como bien lo señalaste, ¿no? Están en todo su derecho de ir a poner la cara, de verdad. Qué falta de ética, qué falta de profesionalismo, de entereza de su parte, de templanza, en el sentido de acudir a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para que les ratifiquen que no tienen ningún derecho, ¿no? Ahora bien, es muy interesante, por ejemplo, ¿no? A mí me daba todavía más risa, si de por sí el mensaje del sábado de Andrés Manuel López Obrador fue genial, que todavía el día sábado Felipe Calderón Hinojosa iba a dar un mensaje a todos los afiliados de México Libre a las 6 de la tarde. Entonces, el tuit de parte de México Libre fue maravilloso, ¿no? Ahora sí que se los cito a la letra, ¿no? Y dice, pues bueno, el mensaje de nuestro líder Felipe Calderón Hinojosa, no podrá ser otorgado como se tenía previsto a las 6 de la tarde, ya que está indispuesto. Pues más bien, pues ya que andaba saludcita de la buena, porque de entrada, recuerden que el bacachao está bien barato ahí en una tienda creo que es en Walmart, la patona está en 157 pesos. Sin comerciales, mi Vane, ¿qué pasó, mi Vane? Porque pues México Libre no fue, ¿no? Oye, pues yo creo que es sumamente... Aquí la situación, y yo creo que pongo muy de relieve la actuación del Instituto Nacional Electoral, a pesar, y creo yo, que López Obrador en este anuncio, pues también le dio una planchadita al INE, ¿no? Diciendo que no fue tal cual una decisión del INE, sino más bien fue esta influencia ciudadana la que orilló al Instituto Nacional Electoral a tomar la mejor decisión, ya que se encuentra en esta crisis, y creo que lo más sensato pues era ir recuperando un poco de credibilidad. Es muy cierto también que el dinero para todos los partidos políticos, y no sé qué tan bueno hubiera sido que estas 7 organizaciones políticas nacionales hubieran obtenido su registro. Yo creo que no necesitamos más partidos, yo creo que lo que necesitamos en este país es que los que se encuentran en este abanico de opciones para poder nosotros elegir a los miembros de nuestro Congreso de la Unión, a nuestro presidente, a los diferentes cargos de elección popular a lo largo de toda la República Mexicana, pues a lo mejor con que bastarían 2 o 3, 4 tal vez, 5, para que de esta manera pudiéramos tener pues estos pedacitos de sociedad representados en institutos políticos, ¿no? Que de ahí viene la palabra partido político, que son una parte de la sociedad que en teoría tienen una declaración de principios y una ideología. Eso nada más es para el mero trámite, porque en México y en cualquier parte del mundo, pero en especial en América Latina, lo que menos tienen es un apego a sus propios documentos que los conforman como partido político. Aquí se alían el PAN con el PRI, con el Verde, con el PT, con el PRD, Morena, con... ¿Cuándo te ibas a imaginar, por ejemplo, que Moreno hubiera tenido algún miembro del Partido Verde Ecologista? ¿Cuándo te hubieras imaginado que con Encuentro Social, que es totalmente un partido que se le ha criticado por esta cercanía, por esta falta de respeto al Estado laico, y que justamente, ¿no? Fueron ellos, el otrora Partido Encuentro Social, que ahora es el Partido Encuentro Solidario, pues obtuvo su registro, a pesar de haber tenido 15 asambleas legislativas con la intervención de 15 ministros de culto. Esto no bastó para que le negaran el registro, únicamente se invalidaron dichas reuniones y todo lo demás pudo ser procesado para que obtuvieran el registro. Vamos a ver cómo se las gasta. Seguramente va a estar apoyando en las próximas legislativas, no de manera legal ni en la boleta, porque la ley electoral no permite a partidos de nueva creación ir en alianza o en coalición, pero tal vez sí lo hará de una manera, pues, un tanto mediática, en el sentido de apoyar las decisiones que puedan presentar como propuestas de campaña
los queridísimos morenistas, ¿no? Yo creo que fue una decisión muy acertada por parte del Instituto Nacional Electoral. Si los comanches quieren opinar al respecto, estamos más que abiertos a sus comentarios y sus opiniones. Pero mi queridísima Vane, ¿qué te parece? Digo, desgraciadamente, como entraste corriendo al programa, ¿qué te parece si antes de que se nos olvide nos das las cifras del COVID, ¿no? En cuántos muertitos van ya, desgraciadamente? Yo creo que, y es algo que también me llama mucho la atención, no sé ustedes qué opinen, comanches, nos estamos desgarrando las vestiduras por si aprobaron o no aprobaron nuevos partidos políticos, cuando, pues, perdonen, nos estamos muriendo, ¿no? La verdad es que el manejo de la pandemia, la crisis económica por la que estamos atravesando, y nosotros pensando en que si Felipe Calderón no obtuvo el registro, que si el cabecita blanca, lejos de tener una buena política en materia de salud, pues se pone a darle consejos a Fecal. Yo creo que esas son las cosas que a veces en política pues no das crédito, dices el país está hecho pedazos, no lo veo de otra manera, entre que regresamos a semáforo naranja y que estamos más bien en rojo, pero parece verde, en esta parte en la que las propias autoridades enuncian planes de reactivación económica. De hecho, ya salió el plan de reactivación económica de Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México, lo pueden googlear, pónganle tal cual, plan de reactivación económica Ciudad de México, y vienen, digamos, la cantidad de políticas públicas en materia económica para que éstas para que se pueda ir saliendo un poquito o poco a poco de esta crisis económica, al menos en el gobierno local. Yo creo que López Obrador le debería dar una alegrita, porque me parece bastante sensato, me parece una inyección de capital por parte del gobierno bastante buena a la pequeña y a la mediana empresa, subsidios, muchas ayudas fiscales para los nuevos negocios, algunas, ¿cómo llamarlo?, se han reacondicionado algunas de las características que deben tener para poder abrir, muchos créditos a la palabra, y esta cuestión de las becas y de los programas sociales, pero generando empleo. Me parece que se perdieron cerca de 3,000 empleos durante esta pandemia tan solo en la Ciudad de México, y este plan de reactivación económica pretende recuperarlos prácticamente en su totalidad. Les recomiendo que lo revisen. Entonces, danos las cifras de COVID, mi queridísima reinita de la democracia. Fíjense que tienes toda la razón, ¿no? Mientras en el país, pues, es pan y circo, pues mientras la gente se muere y se muere de COVID, ¿no? Porque lamentablemente para el día de hoy encontramos que son 634,023 casos confirmados acumulados, es decir, de 2 semanas para acá, quienes ya lamentablemente cuentan con COVID. Tenemos que 29,776 son casos confirmados activos, 82,215 casos sospechosos y 67,558 defunciones. Afortunadamente, el 69.7% de los casos se han recuperado, lo cual pues nosotros celebramos desde territorio comanche, porque pues básicamente nos habla de que han recuperado su salud, y entonces estamos muy contentos también con esa parte, ¿no? Porque pues eso nos habla de que pues ahí la llevamos. Mientras tanto, pertenece al semáforo amarillo Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que Colima se encuentra en semáforo rojo, y pues los demás estados se encuentran en semáforo naranja, entre esos la Ciudad de México. Para el día de hoy, pues bueno, pues Claudia Sheinbaum Pardo anunció a las 5 de la mañana que el Metrobús, la ampliación del Metrobús en la línea 5 que corre de Periférico hasta me parece que es adelante de Aragón, ¿no? En toda la línea 5, el Río de los Remedios, pues bueno, ya está activa. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que el doctor Hugo López-Gatell, en esta conferencia que tiene todos los días a las 7 de la noche, señaló que, pues bueno, precisamente estamos básicamente pues de cara a un rebrote, ¿no? Por una razón, por la apertura económica, ¿no? Por esta reapertura económica de la cual ya muy bien nos habló nuestro soldado de la democracia, y tiene toda la razón. Hoy día, si esto hay que señalarlo, ¿no?
si va a haber reapertura económica, ojo, no es porque las condiciones del país estén en una óptima condición en ese sentido, ¿no? Tan es así que los contagios hablan por sí solos, ¿no? Son más de 600,000 casos. Más bien de lo que te habla es que la economía de los mexicanos ya no aguanta. O sea, esa es la realidad, ¿no? También hay que señalar que muchísimos mexicanos entrarán a esta cuestión, ojo, de todo lo que ha querido combatir tanto los gobiernos morenistas como los priistas, como los perradistas y todos aquellos que han estado en la Ciudad de México, que es básicamente estar en contra del ambulantaje. Muchísimas personas se irán de manera directa al ambulantaje derivado a esta crisis económica que pues básicamente no da tregua, y no da tregua desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos en una clara recesión y pues bueno, ante la pérdida de empleos, lo único que te hace pues es orillarte a buscar alternativas para poder sobrevivir en medio de esta crisis. Entonces, pues bueno, habrá que tener muy en cuenta esta parte, ¿no? Porque tal parece que en México, en la Ciudad de México, tal vez a veces es más peligroso salir a vender algo, lo que sea que tengas, que ser delincuente. Entonces, eso también es parte de esta cuestión, ¿no? Muchas veces lo que la gente busca es sobrevivir, es ganarse el pan de cada día, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esta parte, ¿no? Y seamos conscientes y seamos congruentes con esto. A lo que voy es que, pues bueno, viene un inminente rebrote, por supuesto. Un mayor número de casos de pérdida de vida también. Entonces, por lo tanto, mis queridísimos comanches, no se vale en todo caso dejarle pues ahora sí que todo al gobierno, hagamos nuestra parte, utilicemos el cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, desinfectamos nuestros zapatos y por favor, pues ahora sí que busquemos nuevas alternativas de vida. Muy bien, queridísima Vane, como siempre, muy acertada su narrativa respecto a esta problemática del COVID y como siempre aconsejando a toda la comunidad comanche y a todo el público, a quien tenga el privilegio de escucharnos, es cierto, a quien nos quiera escuchar, pues yo creo que siempre no bajar la guardia y siempre estar muy atentos en este tema. Es cierto, yo creo que habrá que acostumbrarnos, también ya se prevé un nuevo rebote después del mes de abril, un segundo rebrote, esto va y va para largo, así que por favor no bajen la guardia, no se confíen, esto no es un mito ni es una leyenda urbana, esto existe y desgraciadamente la muerte y los números nos están confirmando tal cosa. Pero bueno, a mí me gustaría citar de manera muy puntual y de manera muy precisa cuál fue el argumento por el cual se le negó el registro a este señor Calderón, quien hizo el berrinche de su vida a través de Twitter, y que me encantaría citar el argumento que el propio consejero del INE, Ciro Murayama, quien también dicen que fue su cuate en el 2012, pero pues que ya volteó bandera, ya diría el queridísimo Porfirio Díaz, en política no tengo amores ni desamores, ¿no? La realidad es que la enemistad en materia política siempre es coyuntural, esto es una realidad, y esto viene producto de las negociaciones, porque pues al final la política es eso, ¿no? Saber negociar, y si en este momento es tu enemigo, pues más adelante en otra contienda electoral puede ser tu amigo, no en el estricto sentido de lo que esto representa en el tú a tú, sino en el ámbito político. Esto quiere decir que pues podemos ser aliados en esta ocasión y en la siguiente, pues quién sabe, ¿no? Y para ello les recomiendo una obra muy buena de Carl Schmitt, quien, bueno, se le critica mucho porque fue el asesor jurídico de Hitler, pero que él tiene una teoría maravillosa y que me parece genial para que podamos entender estas cuestiones políticas. La teoría amigo-enemigo es una excelente teoría que me parece muy sensata. Si la quieren revisar ahora ya en Google, en Wikipedia, pues se la chutan en un ratito para que puedan entender este concepto. Pero bueno, les voy a repetir tal cuál fue el Twitter, porque ya ven que ahora se gobierna tuitazos por parte de todos los involucrados en la arena política. El Consejo General del INE niega con 7 votos a favor y 4 votos en contra el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática Asociación Civil. Recordemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida como LEGIPE, marca a la letra en uno de sus estatutos que para poder constituirse como un partido político, el paso previo es constituirse en una agrupación política nacional.
que también previo a la reforma del 2014, todas estas agrupaciones recibían financiamiento público. Y entonces no eran 7 las que se querían convertir en partido político, eran 30 o 40, porque todo el mundo quería vivir de la política, porque están bien interesados en la política, ¿no? Pero bueno, el Consejo determinó no al registro y el argumento de Ciro Murayama fue tal cual. México Libre es uno de los casos en los que hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5% el origen con toda precisión de los recursos de dicha organización que pretende constituirse como partido político. Y bueno, el señor Felipe Calderón argumentó algo pues bien bonito, ¿no? Muy al estilo de López Obrador, a quien tanto criticaba, que ahora sí ya él no cree en las instituciones, ahora sí ya va a decir que la mafia del poder está pero en contra de él, ¿no? Digo, qué bonita esa política, ¿no? Digo, la realidad es que ahora sí el señor, ¿se acuerdan? Como él muy institucional, siempre muy propio, pues se reía así con cierto desdén, porque decía que el señor pues ya estaba medio loquito, y que sí, ¿no? Tampoco lo vamos a negar, está un poquito lurias, pero la realidad es que el señor ahora está del otro lado, y se siente muy gacho. Porque la realidad, aunque hubiera obtenido el registro, mis queridísimos comanches, la realidad es que no hubieran hecho nada. La realidad que al que más hubieran perjudicado hubiera sido al PAN. Porque muchos panistas recalcitrantes que creen que el PAN es Felipe Calderón o Margarita Zavala, porque el papá de Margarita Zavala fue uno de los fundadores de dicho partido, pues a lo mejor por parte de esa extrema derecha, de estos burgueses proletarios, perdón por la afirmación, pero son esta gente que en su mayoría defiende al PAN cuando pues la realidad no representan los intereses de un partido. Yo los invito a que revisen cómo se constituye el Partido de Acción Nacional, quiénes son los intelectuales, que en realidad fue un muy buen proyecto de partido político en oposición al PRI, un partido que tenía una declaración de principios muy sensata, pero que la cúpula de este partido político, cuando en sus inicios, uno de ellos fue, ayúdame Vanessa, Morfín, uno de los principales fundadores del PAN. Dímelo, ¿cuáles eran? Fue en 1939 cuando se dio la creación del PAN, ¿no? Entonces, estos hombres, al final del día, como bien señalas, eran intelectuales buenos, ¿eh? O sea, no eran nada más porque sí. Entonces, estaba Manuel Gómez Morín, Luis Calderón Vega, Luis H. Álvarez, ¿no? Y pues bueno, ¿no? También estaba por ahí Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Pablo Emilio Madero, Salvador Pascal Infante, y pues bueno, me parece que te refieres a Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín era justamente el que yo quería hacer, pues digamos, más relieve en su nombre, ¿no? El Partido de Acción Nacional nace con una ideología, pues, de derecha, pero en oposición a un partido que se consideraba de centro, que es el PRI, ¿no? Que la realidad es que nunca se comportó como tal. La realidad es que fue un buen proyecto partido político dirigido por los intelectuales que acaba de mencionar Vanessa. Entre los más destacados, pues, estaba Luis Calderón Vega, Luis H. Álvarez, Raúl Bacheres Chávez, Manuel Cloutier, ¿no? Papá de la actual, ¿es senadora o diputada de Morena? Es senadora. Es senadora, Tatiana Cloutier, ¿no? Así que su papá murió, curiosamente, en un accidente automovilístico, ¿no? Vicente Lombardo Toledano. Así es. Estos grandes hombres que tenían esta parte académica muy arraigada y que sí, efectivamente sabían lo que era la política más allá del negocio. El asunto está en que el Partido Acción Nacional se fue descomponiendo y se fue siendo casa de muchos malandros y de mucha gente que ocupó justamente ya llegó la basura, qué bueno, ya estaba yo preocupado, ya era bastante tarde, pero bueno, llegó, les ofrezco una disculpa. Qué bueno, ¿no? No manches, es lo malo de estar grabando siempre en vivo, ¿qué más quisiéramos editar? Pero bueno, ya llegó por si estábamos con el pendiente. Ok, una disculpa por eso. La realidad es que el PAN pues fue una buena opción política, pero ahora no tiene absolutamente nada que ver con esos grandes hombres y con esos grandes ideales que estuvieron en algún momento y que precisamente eran la oposición al partido hegemónico o PRI, antes PNR, antes PRM. Es muy interesante también la historia del Partido Revolucionario Institucional. Me encantaría que se dieran un chapuzón, seguro les van a dejar pues muchas
les va a aclarar muchas dudas del por qué el comportamiento de estos señores, siempre muy patrióticos, siempre haciendo gala que pues, prácticamente el PRI es México, ¿no? Pero obedece a todo su contexto histórico por este periodo posrevolucionario en el que ellos se conforman como partido político. En particular les recomiendo el Maximato. Cualquier cosa, en un ratito se lo echan, hombre, para que conozcan un poquito más de historia política, que creo que es siempre muy interesante. ¿Qué más les podemos decir respecto de en el ámbito democrático, en el ámbito de la polaca? Pues nada más y nada menos que ya empieza otro merequetengue. Hoy arrancan tal cual el periodo electoral, ¿no? Justamente el día de hoy arranca el periodo electoral, uno de los más grandes y de los más importantes en nuestra historia. ¿Por qué? Porque pues nada más que va a haber elecciones en 15 estados de la República. Se va a renovar los congresos locales, entre ellos el de la Ciudad de México, presidencias municipales, alcaldías, bueno, no alcaldías aquí, en otros estados. O también aquí, mi Vane, sí, ¿verdad? Son cada 3 años. De hecho, sí. También, sí, ¿verdad? Sí, ya estaba yo desvariando. Es que es lunes, ustedes disculpen, pero la realidad es que ustedes qué opinan, ustedes qué piensan, mis queridísimos comanches. ¿Creen que la democracia en este país nos cuesta muy cara? ¿Creen ustedes que estos modelos de comunicación política a través de los cuales, por ejemplo, a mí me gustaría escuchar a algunos comanches, a ver si tú nos ayudas con los comentarios, mi Vane, ¿qué claro, pueden opinar respecto de estos modelos de comunicación política? Es muy cierto que hay que ejercer la transparencia en los procesos de las precandidaturas, pero a mí me parece un ejercicio un tanto ocioso el que te den cuenta, por ejemplo, de cuántos candidatos cuántas candidaturas se están presentando para la nueva presidencia en Morena, ¿no? Y ves cómo cada uno de ellos va al INE para la foto, para que digan me registro como candidato a la presidencia, y luego vienen las precandidaturas para las diputaciones. Yo creo que esto a mí me parece un ejercicio que lo único que nos cuesta es dinero, ¿no? Porque al ser transmitido en dichos medios, también parte del presupuesto que tienen los partidos políticos se divide en actividades ordinarias, que es decir, el ejercicio de dinero que tienen durante todo un año corriente, y el ejercicio del presupuesto en materia electoral. Dentro de esa se encuentra todo lo que tiene que ver con los preregistros, que podemos ver a 5 personas pretendiendo registrarse para una sola candidatura. Y a veces pues también cuesta una lana, y eso es aparte. Y yo creo que si ya en sí el voto como tal, esta papeleta tan cookies que nos dan en el INE, creo que cuesta arriba de 120 pesos, que en un padrón electoral cercano a los 95 millones, que por cierto, y hay 5 millones más de votantes que en la última elección, 95 millones no votan ni la mitad. Yo creo que esta democracia es sumamente cara. ¿Pero qué nos quieres decir, mi queridísima Vane? Pues sí, de hecho, recordarles, ¿no? Que justamente, y yo me quedé en la elección del 2012, ¿no? El voto tenía un costo total, ya ahora sí que con el financiamiento de los partidos, con las campañas, con toda la publicidad basura que encontramos a lo largo y ancho de nuestras ciudades, ¿no? De nuestras localidades. Y hasta con la cuestión de que te daba, ¿te acuerdas? No sé si recuerden que les daban el Partido Verde Ecologista la mochilita, ¿no? Del Tucán, ¿no? Con los 3 boletos o los 6 boletos, ya ni recuerdo cuántos eran 3 boletos, un termo y la mochila, ¿no? Así como creo que un cuaderno. Pues ojo, toda esa propaganda política, las pintas, los mítines y todo tiene un costo. Por lo tanto, a base de esta, aparte, ya contando la boleta electoral de la cual nos da cuenta nuestro soldado de la democracia, ojo, tiene un costo de 188,883 pesos con 72 centavos. O sea, imagínense. Sí, vean a la Vane, números precisos, datos duros, nada de aproximaciones, no. como López Obrador, que dice que en su mensaje de gobierno, yo calculo que se ahorraron cerca de 500 mil millones. No. Vanessa, con pesos y centavos, señores. Venga, Iván. Bueno, pues ese es el costo de la democracia por cada persona en el padrón electoral. O sea, imagínense 188,000 pesos, o sea, y eso ya cerrando, ¿no? Entonces, ¿de qué te habla 887? O sea, es que es una lana, ¿no?
¿de qué te habla? De que las elecciones en México son las más caras del mundo. Si por eso fuera poco, encima de todo, tú te abstienes, ¿no? Simplemente tachas toda la boleta, anulas el voto, o sea, ese dinero se va completamente a la basura. Por lo tanto, ese voto tiene que ser completamente razonado y completamente consciente de quien tú quieres que te represente en un momento dado, tanto para hacer leyes, que recordemos que, insisto, que el poder más importante, y eso es a título personal, es el poder legislativo. Son quienes hacen las leyes y son quienes en todo caso están para crear políticas públicas que nos van a regir durante un buen tiempo. Entonces, sin embargo, hasta hoy día vemos que básicamente la gente no se preocupa por saber quién está en su circunscripción, quién está en su distrito, qué diputado y qué senador los va a representar, qué políticas traen en todo caso. La gente vota solamente por un partido y entonces esa parte es muy grave. Entonces, los invito a que seamos muy conscientes para la elección 2021, para que revisemos la lista nominal y sobre todo para que aquellos que estamos dentro del padrón electoral tengamos un voto responsable, porque si eso fuera si eso fue en 2012, ahora imagínense ahorita para de cara a 2021, es una elección carísima. Ahora bien, por otro lado, pues bueno, vamos a tener algo muy importante. ¿De qué servía hace rato lo que decía nuestro soldado de la democracia? ¿De qué sirve tener más partidos si simple y llanamente en México nos estamos muriendo de hambre y nos estamos muriendo porque hay COVID-19? No necesitamos financiar más partidos. Esa lana la requiere ahorita el pueblo. Seamos conscientes y congruentes. Y pues bueno, pues ya vamos a darle ahora sí con todos estos saluditos que tenemos por acá en territorio Comanche. Entonces, dice por acá Ana Lucía César Morales. Hola, Comanches. Hola, Ana Lucía. Araceli Fabel Hernández. Hola, buenas tardes. Hola, Ara. Junior Hernández. Hola, Araceli. Para evitar el regreso del Chupes. Ja, 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 ¿no? Y dice Marta Rivera. Saluda. Mi buen Junior Hernández. Sí. Dice. Saludos. Saludos a Marta. Saludos, Marta Rivera dice, saludos, tú puedes solito, éxito Comanche. Pues sí, estaba solito, mi Rod, pero ya estamos acá, solito, ¿no? Hombre, pero ya llegó Vanessa. Ya acá estoy, ¿no? Dice Cristian Suárez, gracias, Vane, pues de nada, ¿no? Y bueno, dice Chris, Jumpers, saludos, muy buen inicio de semana. Dice Marta Rivera, Vane, no lo vuelvas a hacer, tienes que llegar a tu programa, saludos, buen inicio de semana, lo prometo, ya no volvió a pasar, ¿no? Y si no, castigo aquí entre todos, yo voy a poner algo que quieran que hagamos, no sé, le ponemos un reto a Vane, ¿no? un tequilazo al hilo o algo, aunque, no sé, ya tenemos la manera de molestar para que no lo vuelva a hacer, Vane. Un pulcana, ¿no? ¿Hay más comentarios? Sí, dice Arturo Israel. Es que eso no es castigo, Vane. Dice, saludos a todos, excelente inicio de semana. Castigo, no es premio. Sí, ¿no? Luego dice... Saludos al buen Israel, un abrazo. Está bien que el INE no aceptara a Calderón, siempre y cuando no acepte solo a los partidos amigos del pejestorio. Y respecto al dinero de los mantenidos por nosotros, ahí está el peje, viviendo él y su familia del erario. Pues sí, la realidad es que todos los servidores públicos, sobre todo quien llega a la presidencia, pues es parte ¿no? Al final del día, ¿no? Aunque sí hay una antes y un después de este gobierno de Morena, ¿no? Porque recordemos que por lo menos se recortó el 40%, ¿no? Del sueldo del presidente, ¿no? Entonces, pues la familia del presidente vive de eso, ¿no? Entonces, porque pues Beatriz Gutiérrez Müller, pues no figura como servidora pública, ¿no? Ella solamente es esposa del presidente, ¿no? Aunque sí vive también con él. Ella no es la primera dama ya. Así es, en Palacio Nacional. Y bueno, dice Cristian Suárez. Se quitó este título honorario. Sí, y eso es algo bueno, Considero que es un buen acierto. Dice Cristian Suárez, sin ofender, el Bacacho es la onda. Salud, hay oferta, ¿no? Hay ofertas, entonces por si quieren ir, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Yo... Es como Cristian Suárez, ¿no? No, hombre, es que es un gran amigo, le envío un gran abrazo y agradezco que nos brinde su tiempo, pero tiene muy mal gusto para esto de echarse unos drinks, pero bueno, seguro se lleva de cuartos con Felipe. Un abrazo para el buen Cris. Y luego nos dice Chris Jumper, otra vez la basura. Lo hacen muy bien, está muy bien.
Pues muchas gracias, pues sí, es que también tenemos un patrocinio por ahí, ¿no? Y pues bueno, los servicios de la Ciudad de México siempre eficientes y pues bueno, mejor que lleguen a que no lleguen por acá, ¿no? Entonces, Ya Elisa vieron que sí Ramírez, llegan, ya vieron que sí llegan. pues sí, ¿no? Al menos, al menos está cumpliendo la Sheinbaum, ¿no? David Galindo y Elisa Ramírez también están viendo el programa, pues muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos Muchas un gran gracias. abrazo, un excelente inicio de semana para todos los comanches, como de que no. Pues bueno, Muchísimas vamos gracias a toda la comunidad. ¿Mande? Vamos a seguirlo entonces con este hermoso análisis político. Bueno, a mí me gustaría también dar cuenta de algo que estamos pasando por alto y que me parece muy importante que podamos mencionar. La realidad es que nos estamos enfrentando a esta pandemia, ¿no? Algo que va a formar parte de la cotidianidad como individuos en esta sociedad. Y también yo creo que el INE no ha dado cuenta de la manera en la que se van a llevar a cabo estas elecciones. ¿Por qué? Porque es un tema controversial, sobre todo lo podemos ver en el caso de Estados Unidos, que en plena pandemia hay mucha incertidumbre de cuántos ciudadanos van a salir a votar, y es por ello que allá en el vecino país del norte se plantea la idea del voto por correo, que allá la certidumbre que se puede tener en este sentido es completamente diferente a la que tendríamos acá en México. También que se de manera digital, también ya habíamos hablado, existe un gran rezago en esta materia para muchos de los mexicanos que no pueden acceder a ningún dispositivo para emitir su voto de manera electrónica. Habrá también mucha gente que de verdad se encuentra en una especie de psicosis, que también pasa, a pesar de tomar todas las prevenciones, como es la careta, el cubrebocas, el gel antibacterial, aún así va a haber gente que no va a querer salir a votar por considerar que pone en riesgo su vida. En ese sentido, yo creo que el INE debería también de ser muy cuidadoso y a la par de estas campañas electorales que ya arrancan el día de hoy, debería de emitir una especie de comunicado para comenzar a exhortar a toda la población a que salga a emitir su voto, porque la realidad es que los votos cuestan y nos cuestan muy caro, ¿no? Y en sí toda esta parafernalia política, todo lo que tiene que ver en materia política es muy para nosotros como ciudadanos. Si bien es cierto, gozamos hasta cierto punto de un Estado de Derecho, pues este no es gratis. La realidad es que todos ellos viven a través de nuestros impuestos y sí ha habido un avance en materia electoral porque hubo un recorte importante en el presupuesto para este organismo, ¿no? Entonces, yo creo que, recordando el comentario de Ana Lucía Soto, me parece que era, respecto a esta parte en la que todos viven del sistema, incluso el historia, como le gusta llamarlo, pues yo creo que sí, eso es una realidad. Nosotros no tengamos un sistema diferente para poder elegir a nuestra clase política, es decir, a nuestros gobernantes. El sistema democrático así se rige, ¿no? Y es precisamente a través de financiamiento público y hasta cierto porcentaje de un financiamiento privado la existencia de distintos partidos políticos que son la voz del pueblo, en teoría, a través del Congreso. Y como bien lo menciona Vanessa, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes es el legislativo, porque en teoría los diputados en especial, pues son representantes de todo el territorio nacional, en especial, pues los que son elegidos de manera directa y toda esta parte de los plurinominales que también es algo controversial, pero que de alguna u otra forma también sirven, ¿no? La realidad es que los números en el ámbito legislativo son los que legislan, son los que nos dicen por dónde vamos. A veces los temas más complicados se quedan en la congeladora, no pasan, y a veces también se llegan a animaciones pues muy gangsteriles, que en lugar de que el bien común o que nosotros como ciudadanos seamos los que estemos sobre la mesa para poder legislar, la realidad es que muchas veces se legisla para intereses muy particulares de quienes integran el Congreso, ¿no? En materia ideal, en el deber ser, pues sí, la realidad es que deberíamos esperar también un aparato legislativo más sensato y más cercano al pueblo. La realidad es que todos los partidos políticos y en su mayoría están compuestos de todos los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? El famoso chaplinaje que se ha puesto de moda hoy en día y que vamos a seguir viendo para dónde brincan los distintos actores políticos para asegurar el hueso,
para el próximo año. Recordemos que ya en esta ocasión se pueden reelegir los diputados, es decir, que ya no tienen que esperar un periodo para poderse reelegir, así que ellos ya pueden estar haciendo su chamba para buscar la reelección, sobre pretexto de darle continuidad a su trabajo legislativo. Así que yo los invito, mis queridos comanches, desde ahora los exhorto a que no se dejen ir por la imagen o porque les hablen bonito o porque les dicen que van a resolver la crisis mundial y van a acabar con el narcotráfico. Hay que ver siempre de manera muy sensata el ámbito de competencia de todos los candidatos, porque a veces son tan cínicos que prometen cosas que ni siquiera resultados a poder hacer. Específicamente me refiero a los diputados locales, por ejemplo. Hay temas muy precisos en el ámbito federal y que no le competen a un diputado local, pero que él, por estar bien y por decir que es el más idóneo, se les echa el choro. La realidad es que existe también mucha ignorancia en muchas comunidades, en muchos espacios todavía de nuestra querida ciudad y en diversos espacios de la República Mexicana, donde los diputados pues siguen siendo unos tranzas y van y prometen cosas que no pueden cumplir. Así que pues muy abusados, es una de las elecciones más importantes en nuestro país. Yo creo que el INE ya dio cuenta que pues así malo no es, o que por lo menos está haciendo un intento por reivindicarse en la sociedad y ya dio pues un golpe muy bien asestado en contra de este señor. ¿O tú qué opinas, mi queridísima? ¿Qué les puedes recomendar a los comanches para que emitan su próximo voto en la Cámara de Diputados? Pues bueno, revisar quién va por la circunscripción, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Y entonces revisar también quiénes son, de dónde vienen, quiénes los están apadrinando y todo esto, porque recordemos que cuando vienes apadrinado, pues respondes meramente a intereses propios de ese actor político. Entonces, como diputado, lo único que te va es que eres un simple lacayo de aquel que te puso ahí en la curul. Entonces, pues eso, ¿no? Y sobre todo que cuando vayan a los mítines políticos, ya sea que van a estar también recibiéndolos por estas plataformas digitales, porque hoy todo va a ser así, considero que también la campaña va a ser vía Facebook Live, vía Zoom, vía Google Meet, pues también lleven sus propuestas correspondientes. Ojo, no quiere decir que se las regalen a todos estos candidatos alguna curul, no, sino que simple y llanamente también ustedes metan los temas en la agenda. ¿Para qué? Para que también recordemos que pues también son seres humanos, ¿no? Y que hay cosas que simplemente pues a veces no han visto o se les va, se les escapa de las manos. Entonces, esas mismas propuestas pueden ser tomadas de parte de ustedes para que suban en todo caso. Olvidémonos quién las eleva y todo esto, pero sí la cuestión es que llegue. ¿Por qué? Porque la democracia es tarea de todos y se trata de que poco a poco construyamos entre todos pues esta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Revisar que si tenemos, insisto, alguna propuesta, la elevemos. ¿Para qué? Para que ese candidato que sea fuerte, pues por favor, pueda darnos cuenta de esto. Y pues bueno, exigir rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo estar tanto en los informes de gobierno como en los módulos que cada uno de los diputados tienen. ¿Para qué? Para que nos den un informe de qué están haciendo durante su gestión. Si entonces, ¿por qué? Porque a veces nada más ni siquiera suben a la tribuna, ¿no? Ahí se quedan sin mayor empacho, ¿no? A veces nada más levantan la manita y listo, ¿no? Entonces, pues sí pedir esta rendición de cuentas. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente son servidores públicos y se deben a nosotros. Entonces, de esa manera, exigir la representatividad. Así que dale, mi Rod. A mí me gustaría ya darles también el dato muy, muy preciso y muy puntual de qué es lo que se va a dar en estas elecciones intermedias 2021. Exactamente se van a renovar, como ya lo había dicho, 15 gobernaturas, 500 escaños en la Cámara de Diputados, la renovación también de congresos locales y ayuntamientos en 30 unidades del país, es decir, prácticamente en todos lados, excepto en 2. Las gobernaturas que se van a disputar en este 2021 van a ser Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En estos comicios, como también ya les había comentado, hubo un incremento de 5 millones en el padrón electoral. Antes éramos 90, ahora somos 95 millones, que la gente más que otra cosa saca su INE porque se la piden en todos lados, no porque tengan mucho ánimo de pertenecer al padrón, pero por X o Y el padrón ha crecido en 5 millones. Así que, por ejemplo, en el estado de Colima, al mes de marzo, cuenta más o menos un padrón electoral de 532,526. Es decir, con este dato en particular les quiero decir que la gente sí vota, o por lo menos sí se registra, pero la realidad de todo es que al momento en el que tú cuentas los votos, los porcentajes de un padrón electoral, en el caso de Colima, cercano a 500,000, a veces no votan ni el 10%. Entonces, eso es lo complicado, y si pones a analizar estado por estado, en la nota que yo tengo aquí, hay números bastante interesantes de cuánta gente se ha registrado en el padrón electoral y en la lista nominal, que son dos cosas muy diferentes y que brevemente se los comento. El padrón electoral son todas aquellas personas que se encuentran registradas ante el Instituto Nacional Electoral y que se sabe hombre, mujer, edad, y que cumplen con los requisitos para poder tener una credencial, pero que por alguna razón se puede encontrar trámite o extraviada o que no cuentan con ella. Cosa distinta a la lista nominal, que es donde piden que te revises si tú estás ahí para que puedas emitir tu voto. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene dos credenciales, porque una la extravió dentro de casa, van, se les hace fácil, sacan nota y creen que ambas tienen validez. Y no, pueden estar en la lista nominal con la última credencial que sacaron, y si ellos van y votan con la credencial anterior, al momento de hacer el match con la lista nominal, no van a poder votar y van a decir, ¿pero por qué? Si yo ya la saqué, sí, estás trayendo la anterior. Solamente es un supuesto de los muchos que marca la propia ley para que la gente pueda distinguir entre lo que es un padrón electoral y la lista nominal. Ahorita se los dije muy de pronto, muy de grosso modo, hay muchísimas otras causales, pero es más o menos para que nos demos una idea, y a quien le interese, también los invito a que se googleen lista nominal, padrón electoral y conozcan las diferencias. Yo invito a la comunidad comanche a que todos estos pormenores y estos detallitos que parecen muy nimios y que parecen no importar, o cosas que a nadie le interesa, es que ahí versa esta cultura política que podemos tener como ciudadanos, y a partir de ahí tener una mayor información de lo que en materia política podemos encontrar. Y dentro de este mar de connotaciones técnicas o de esta cantidad de instrumentos legales que podemos encontrar en materia política, siempre es sensato que la gente puede incluso, ¿no les gustaría, por ejemplo, ponerle un 4 a un candidato que está diciendo mentiras y que ustedes lo puedan poner en evidencia ahí delante de todo el mundo para que digan, no me vengas a echar el poder? O sea, tú estás postulando para candidato, ¿cómo se llama? Para diputado local, no me quieras decir que vas a trabajar desde tu trinchera democrática para acabar con la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Cosas muy concretas, y sería muy sensato que toda la banda comanche se informe, y estos pequeños datos que encontramos rapidísimo hacen una gran diferencia para estar bien informado. Y ya se los dijo Vane, ¿no? Analicen por qué circunscripción van, vean qué partidos políticos han estado ahí en su comunidad, vean qué han hecho, vean si vale la pena votar por el mismo partido o le dan la oportunidad a otro, pero lo que sí les quiero hacer es que voten. ¿O no, mi Vane? ¿Tú qué opinas? Pues sí, ¿Que voten o que no voten? No, que votemos, ¿no? O maldita revolución de una vez. No, pues ni aún así, ¿no? Porque el artículo 136 ya nos dijo que no se puede, ¿no? Que inclusive aún con un movimiento social o una revolución, pues la Constitución seguiría vigente. Entonces, pues la cuestión acá es, si tenemos una revolución, recordemos que esta revolución es de conciencias. Entonces, bajo este precepto, lo que nos corresponde es votar, ¿no? Pero votar de manera consciente, ejercer ese derecho, ¿no? Y no votar como se hacía en los 50s, en los 60s, no sé si te acuerdas, ¿no? Que era cuestión de voto por Tintán, ¿no? Por Pepe el Toro, por
por Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nadie creía en estas elecciones, ¿no? Ahora hagámoslo de manera responsable, contamos con todos los elementos, ¿no? Hoy día tenemos un arma poderosísima que es el Internet y que entonces basta con googlear el nombre del candidato, ¿no? Para saber quién es, de dónde viene, ¿no? Bajo qué estructura va a trabajar, ¿no? Y entonces así nosotros poder acercarnos y exigir cuentas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene esa bondad, ¿no? Poder exigir con base a lo que tenemos, ¿no? Decir, pues bueno, señor, yo voté también por usted y entonces usted trabaja para mi circunscripción. Cuénteme qué de todo esto ha cumplido, ¿no? Según su plan de trabajo, qué es lo que ha hecho, ¿no? ¿Por qué no se han llegado a ciertos objetivos, ¿no? Recordémosles de entrada a ellos que, ojo, que también se trata de ahora hacer las cosas al revés. ¿Qué quiere decir? Que cuando entremos inclusive a estos mítines políticos, no se trata de escucharlos, sino que ahora hacerlos a ellos que nos escuchen a nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque los que valemos y los que de entrada a quienes se deben son a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, considero que, pues bueno, esa es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Obligar a los candidatos a que nos escuchen para que detecten todas las necesidades que tiene este pueblo y entonces así se puedan hacer cumplir bajo algunas políticas públicas o algunas nuevas leyes. Así es, mi queridísimo. A mí me gustaría nada más mencionar de manera muy breve, porque la verdad es que el tiempo ya nos comió. Ya, ¿no? Habría que ver también esta parte, y en otro programa me gustaría hablar de lo que es la eficiencia legislativa y estos modelos de comunicación entre gobernantes y gobernados en esta situación de pedir una rendición de cuentas respecto al ejercicio que están teniendo en el desempeño de sus diferentes encargos, ¿no? En específico, por ejemplo, en estos casos de las oficinas que tienen los diputados, oficinas de atención ciudadana, que en la mayoría de los casos se hace gestión de algunos trámites ante diferentes instancias o asesoría jurídica, habría que ver con estos programas de comunicación entre gobernantes y gobernados y hasta qué punto estas asesorías pues literalmente terminan con el problema de algún ciudadano que se acercó, que por falta de recursos no cuenta con una asesoría jurídica para poder llevar, no sé, un caso de divorcio, una pensión alimentaria, situaciones muy concretas que a lo mejor son sencillas ante la ley y que no son tan onerosas. Habría que también analizar un poquito esa parte, la veremos en otro programa. Pero mi Vanessa, me parece que nos querías tú comentar algo ya muy preciso respecto a la elección de presidencia, de la nueva presidencia del partido de la Secretaría, Movimiento Regeneración Nacional. Échatelo lo más rápido que podamos porque ya el tiempo nos come. Pues ya nos comió el tiempo, ¿no? Pues fíjense que van precisamente para esta tan importante elección, ¿no? Del partido, pues bueno, quienes se disputan la presidencia de este partido se trata nada más y nada menos que de Adriana Menéndez Moreno, quien busca la presidencia del partido, de Antonio Atolini, que busca la secretaría del propio partido, de Omar Horacio Mateos Miranda, Donají Alba Arroyo y Porfirio Muñoz Ledo, quien va de la mano de la senadora Citlali Hernández. Entonces, pues bueno, ¿no? Los tiempos básicamente ahora sí que en Morena, ¿no? Ya fueron otorgados. El registro básicamente cierra el día de mañana para todos aquellos que pretendan, pues ahora sí que estar frente a la presidencia como a la secretaría del partido Morena, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta fórmula interesante, pues bueno, va de la parte de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Quien va con una fórmula interesante, ¿no? Pues curiosamente, Porfirio Muñoz Ledo no es un político cualquiera, ¿no? Sino que es un político con muchísima experiencia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hemos visto cómo lo dice nuestro soldado de la democracia, ¿no? Se ha encargado básicamente de estar en un lado y en otro, ¿no? Tanto ha servido para intereses del propio PRI, ¿no? Como para intereses de otros partidos y que entonces al final del día, este hombre, pues sí es verdad, cuenta con una gran experiencia, sin embargo, pues hay algo muy importante que señalar.
este hombre se sirve de la política, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ¿por qué es importante la contienda de Porfirio Muñoz Ledo, que es a quien yo le veo más futuro en ese sentido? Porque en política nada es coincidencia, absolutamente nada. Por lo tanto, te habla de que, pues, si bien es cierto, en la Cámara de Diputados quedó Dulce María Sauri, ¿no? Como directora de la mesa directiva, para este periodo ordinario, pues ojo, entonces, eso implica que Porfirio Muñoz Ledo, que de la mano de Porfirio Muñoz Ledo, pues entonces puedan subir ahora sí que a tribuna, en agenda, todos estos, todo esto que puede llegar a perfilar para el país durante el siguiente trienio, que va pues básicamente de 2021 a 2024, ¿no? Entonces, en ese sentido considero que pues bueno, que no es coincidencia, ¿no? Porque harían una buena mancuerna, sin duda, para poder garantizar tanto intereses políticos, tanto del PRI, ¿no? Para garantizar que no desaparezca a corto plazo, es decir, para las elecciones 2024, ¿no? Y pues bueno, para poder garantizar que también tengan el financiamiento correspondiente, así como las alianzas propias. Recordemos que ahora sí que fue el día viernes, el día 4 de septiembre, cuando pues el INE permitió también, ojo, las alianzas de parte del PRI para con quienes deseen, para así poder garantizar tener curul y para poder obedecer a la representatividad que este partido quiere tener. Entonces, pues en ese sentido, vemos, ¿no? Vemos cómo ya se empiezan a disputar todos estos escaños, ¿no? Que no es cosa menor, ¿no? La contadora Berta Luján esta vez no le entra, ¿pero por qué? Pues porque hay conflicto de intereses, ¿no? Simple y llanamente su hija, ¿no? Pues está básicamente al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Entonces, pues bueno, es por eso que ella ya no va a contender en ese sentido, pero sí apoya de manera ya contundente y clara, ¿no? Tanto la gente de la contadora, ¿no? De Berta Luján y todos estos seguidores, ojo, apoya a Porfirio Muñoz Ledo. Interesante. Muy bien, pues mejor no lo pudo haber dicho nadie. Mi queridísima Vanessa acaba de dar cuenta de manera muy precisa cómo se va a manejar este proceso allá en Morena, con todo y los dimes y diretes y con todas estas, por ejemplo, Antolini ya presentó el día de ayer ante la Oficialía de Partes una demanda hacia el propio partido Morena porque el señor pues no se encuentra como militante y uno de los principales requisitos es que se debe contar con una afiliación dentro del partido para poder participar en cualquier convocatoria para cualquier cargo. En ese sentido vamos a ver cómo resuelve el INE, porque es real que este señor Fresa y Tamita, con todo respeto, súper identificado con los valores de Morena, este señor se da a conocer allá con el movimiento 132, que después se deformó de cierta manera, pero él ahí se da a conocer, él es uno de los que va a participar o que pretende participar en este proceso y que va a llevar a cabo o que va a organizar el propio Instituto Nacional Electoral con un padrón que se ha criticado que no está por ahí estamos presentando un padrón actualizado del partido, un padrón del partido. En fin, pues el tiempo nos come, mis queridísimos comanches, como siempre les digo, temas nos faltan siempre muchísimos, nos podríamos aventar aquí horas y horas. Ya ven que a Vane le encanta y se va como gorda en tobogán, ya ven que ni le gusta hablar y ni le gusta la política, entonces pues la realidad es que Vanessa está muy contenta aquí con ustedes y la verdad es que yo también. Les agradezco muchísimo el enorme favor de su atención, el que compartan, el que nos den like, el que interactúen con nosotros. Este programa es por y para ustedes. Y bueno, a mí me gustaría recomendarles para un librito de un filósofo español que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Es un libro de Fernando Savater, ¿no? En el cual hace una crítica a esta idea de la totalidad en materia política, donde específicamente hace una crítica a la concentración del poder como un todo, como una cristalización absoluta del Estado, como esta idea en la que el Estado permea toda relación humana, la intensificación y la interiorización de la idea del todo como una idea social. Es un libro interesante, es un libro de filosofía política, pero que es un libro que me parece bastante digerible,
y que se puede entender muy bien para que sigamos empapándonos de todo lo que tiene que ver con la política. Es un libro de Fernando Sabater y es el panfleto contra el todo. A mí me encuentran como Rod Pichardo 82 en Instagram, me encuentran como @Maquiavelo80 en Twitter, me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, y pues para cualquier cosa, cualquier aclaración, también pueden visitarnos en el perfil de Instagram de Comanche-radio. ¿No? ¿Cómo va? Es Comanche-territorio. Ay, ¿qué me pasa? Comanche-territorio. Ahí está, mi Vane siempre al rescate con los números y los datos. Ahí están todas nuestras redes sociales. Una vez más, pues les ofrecemos una disculpa porque el Roctor no pudo estar acá con nosotros, cuestiones estrictamente profesionales. No olviden revisar también, por favor, la página de Andasim, accesorios para la construcción, bueno, bonito, barato, reparten en toda la República Mexicana, los 7 días de la semana, cualquier hora si les surge, les buscamos el mejor precio, contáctenos y aquí vemos de qué manera les hacen un descuento. También, por favor, revisen la página de Macrisa Shampoo, ¿no? Es un shampoo orgánico, elaborado con productos 100% naturales. Es la empresa de un joven mexicano que tiene muchas ganas, mucho ímpetu por salir adelante con sus propios medios, y lo hace a través de un producto 100% orgánico y que además vale mucho la pena. Ya vieron que al Roctor dice que sí le crece, y eso que ya se le estaban viendo las ideas, así que pues sí sirve el shampoo. Macrisa Shampoo y Andasim. Y no olviden ordenar sus chilitos en nogada también, ¿eh? Ahí están. El propio Roctor se los va a llevar a la puerta de su casa y la selfie para Comanche Territorio. Muchas gracias por habernos escuchado, mis queridísimos Comanches. Mi Vane, tus redes sociales y qué nos recomiendas. Va que va. Pues bueno, para este inicio de semana, ¿no? Y ya que por ahí se andan disputando tanto la Secretaría como la Presidencia de Morena, pues para algunos que considero que sí les hace falta por ahí un poquito de lectura ligera, ¿no? Y donde tienen algunas muy buenas ideas, pues El político y el científico de Max Weber, ¿no? Una lectura impresionante, no se la deben de perder. Sobre imperdible, señores. Van a comprender por qué hay diputados que no tienen más que la primaria. Ahí van a entender por qué. ¿Cómo para qué? Exacto. Entonces, pues precisamente El político y el científico de Weber es un libro chiquitito, te lo echas con un cafecito rico, ¿no? En estos días nublados, y pues bueno, en una sentada que le dediques 2 horas, con eso es suficiente, ¿no? Y pues bueno, en mis redes sociales a mí me encuentran en Facebook como @Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas. En Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo soldado de la democracia, un gusto y un placer enorme siempre estar acá en Territorio Comanche. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, ya reunido todo el equipo Comanche. Esperemos que el Roctor pueda terminar con sus compromisos profesionales lo antes posible. Para mí es un placer, también para Vanessa. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, mis queridísimos Comanches. Bye bye. Vayan por su bacacho. ¡Salud!